Isaías 56. El libro del profeta Isaías, capítulo 50, versículo 6, dice: Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Esta profecía describe con conmovedores detalles los sufrimientos del Mesías, el siervo sufriente. Los judíos que rechazan a Cristo como el Mesías alegan que el siervo sufriente de Jehová es el pueblo de Israel. Pero los detalles del cumplimiento de esta profecía los dejan sin excusa. Jesús se refería a esta profecía, entre otras, cuando dijo a sus discípulos en el Evangelio de Lucas 18, 31 a 33, tomando Jesús a los 12 les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. La profecía de Isaías 56 no puede referirse a nadie más sino a Jesús, y fue literalmente cumplida por el Señor Jesucristo. Jesús se dio a sí mismo, dio su cuerpo a los heridores, Él dio sus mejillas a los que mesaban su barba, Él dio su rostro a injurias y esputos. Jesús dijo: Yo pongo mi vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. El Evangelio de Juan 10, 17 y 18. En el huerto de Getsemaní, cuando vinieron a arrestarlo, Jesús le dijo a Pedro: ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Mateo 26, 53 y 54. Cuando los soldados vinieron para apresarlo, Jesús pudo haber llamado a un ejército de ángeles para evitarlo. Él deliberadamente no quiso hacerlo. Sí, el Salvador dio su cuerpo y sus mejillas y su rostro a los heridores. Él se dio a sí mismo a esos sufrimientos para cumplir su propósito de venir a esta tierra para salvar a su pueblo, para redimir a todos los que vienen a Él. Él se dio a sí mismo en rescate por todos. 1 Timoteo 2:6. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Gálatas 1:4. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Tito 2:14. Él dijo: Yo pongo mi vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Él se dio a sí mismo para ser torturado, avergonzado y crucificado por amor a los que su Padre le dio. Él dijo: Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
Evangelio de Juan 15:13. Jesús bajó desde su trono en el cielo con el propósito de dar su vida a las torturas y a la vergüenza para que tú vivas. Él dice: le di mi cuerpo a mis heridores y di mis mejillas a los que me mesaban mi barba, porque sabía que era la única manera de redimirte. Di mi cara a la vergüenza y a los escupitajos para salvar tu cara de la vergüenza el día del juicio final. Él puso su vida a esos horrores para salvar pecadores como nosotros. Dio su cuerpo a los heridores. En Juan 19:1, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. El gobernador romano, aunque estaba seguro, estaba convencido de que Jesús era completamente inocente, lo mandó a azotar. El látigo estaba formado por correas de cuero que en sus extremos tenían incrustados pedazos de hueso filosos para que con cada golpe se rasgara la carne. La flagelación era un castigo considerado peor que la muerte misma, y muchos morían al sufrirla o poco después. Nuestro Redentor dio su cuerpo y sus heridores hicieron profundas heridas en él. ¿Por qué tuvo que dar su cuerpo? Isaías 53:5. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Con las llagas y las heridas de su cuerpo, nuestra alma es sanada del pecado. Dice Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Nuestra alma está destrozada y arruinada por el pecado, pero puede ser sanada por las llagas que Jesús sufrió. Grandes multitudes fueron a Cristo mientras él estaba en el mar de Tiberías y sanaba a todos, dice Mateo 12:15. Como lo sanó a ellos, puede sanarte a ti. Puede sanar tu corazón, puede sanar tu alma, por más engañoso y perverso que sea tu corazón. Los que van a Cristo son sanados. El que va a Cristo no es echado fuera. Juan 6:37. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. El que cree en Cristo cree en sus sufrimientos y su muerte, y eso es lo que lo puede sanar. Si cree en que eso es lo que lo sana, no confía en otra cosa que no sea la obra de redención de Cristo para su salvación. El que ve su necesidad, la maldad de su pecado y lo inútil de cualquier cosa que pueda hacer, se dolerá por los sufrimientos que su pecado causó a Cristo. Aborrecerá ese pecado y será sanado. Los pecados de esta persona que confía en Cristo fueron
colocados, fueron puestos sobre él. Él los cargó y los llevó a la cruz, donde esos pecados que no eran suyos fueron castigados. Toda la ira de Dios fue descargada sobre el que llevaba los pecados en su cuerpo. Jesús absorbió la ira de Dios que debía haberte enviado al infierno. La sentencia de muerte por el pecado se cumplió y Él perdonó tu pecado. Con su sangre quedó escrito el veredicto en tu expediente. Inocente, por su llaga somos nosotros curados. El que va a Cristo es sanado. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El que cree en Él tiene vida eterna. La manera de ir a Cristo es por medio de la fe. Y nadie tiene fe en sí mismo. La fe es un don de Dios, como también lo es el arrepentimiento. No digas, no puedo creer, no creo o no quiero creer. Quizá nadie lo diga de esta manera, pero hay quienes no quieren creer porque saben lo que tienen que dejar. Tienen que dejar su vida de pecado. No quieren dejar ir su pecado. No quieren dejar su orgullo. No quieren dejar el pecado que los está condenando. No quieren admitir que tienen la necesidad de un Salvador. Ven la evidencia de la existencia y de la bondad de Dios todos los días en la creación que los rodea. Pero en su necedad dicen, no creo, no puedo creer. Pide a Dios que te conceda el arrepentimiento, la fe. Clama hasta que te los dé y ve a Cristo. Si vas, Él no te rechazará, no te echa fuera. Pídele a Dios en oración que te lleve a Cristo. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré el día postrero. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Nada podía estar más claro. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 5 y 6. Jesús atravesó todas las torturas en tu lugar para salvarte de las torturas del infierno. La ira de Dios venía sobre ti, iba a caer sobre ti y te iba a alcanzar justamente porque muchas veces y de muchas maneras pecaste. Mereces el castigo y no hay manera en que puedas compensar
ofender al Creador. No hay nada que puedas hacer. Pero Cristo dio su cuerpo. Antes de que la ira te alcanzara, Él se interpuso para recibir Él lo que te correspondía recibir a ti por tu pecado. Él recibió toda la humillación y pasó por toda la vergüenza que tú merecías. Dio su cuerpo para que tú no murieras eternamente y al contrario, vivieras eternamente. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Mateo 26, 67. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Marcos 14, 65. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Mateo 27, 30. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Marcos 15, 19. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban, diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Así que entonces Pilato tomó a Jesús y le azotó. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Jesús pasó por todo ese sufrimiento y después lo clavaron. Sus manos y sus pies fueron clavados a la cruz. Él pasó todo ese horror, todo ese dolor como tu sustituto. Él sufrió y murió en la cruz, en tu lugar. Tú eras el que debía estar pagando por tus pecados ahí. Él sufrió para pagar la pena de tus pecados y traerte sano y limpio a Dios. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3, 18. Él dio su cuerpo. En Lucas 22, 19, y él tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Cada vez que celebramos la Santa Cena, recordamos que Cristo dio su cuerpo por nosotros y recordamos el Evangelio de salvación, las buenas noticias de Cristo. Y todo eso lo vemos representado ante nuestros ojos. En los elementos del pan y el vino vemos la sangre de Cristo derramada y su cuerpo dado por nosotros. Vamos a celebrar la Santa Cena y vamos a ir delante de Dios, cada uno, y en lo particular, a confesar nuestros pecados, no porque Él no sepa que los cometimos, sino para que nosotros nos hagamos conscientes y podamos
entender esa obra de Cristo, podemos dejar ese pecado porque lo aborrecemos, porque vemos lo que nos ha causado y no queremos seguir en esa vida de pecado.